Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Como invitado especial hoy nos acompaña un gran artista plástico, Jorge Magyarov. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, John? ¿Qué tal? Encantado de tenerte bajo el ente Más Arte, Más Ciudad y compartir hoy esta entrevista en tu estudio. Muchas gracias a ti y pues a toda tu audiencia por abrirme este espacio y poder escuchar un poco de mí. Jorge, ¿de dónde naciste? Aquí en Bogotá. Formación académica. Soy artista plástico, estudié artes plásticas en la Academia de Artes Guerrero aquí en Bogotá. Me gradué en el año 2003, ya hace algunos añitos, y bueno. ¿Siempre artista? Siempre artista, como que fue algo que tenía claro desde que era muy niño. Digamos que cuando era niño no era como que yo dijera quiero ser artista, eso no era algo que estaba tan claro, no estaba tan claro el hecho de que eso era como una profesión o algo a lo cual te podías dedicar de lleno en tu vida, pero sí era para mí claro que eso era hacer cosas con las manos, era algo que me producía mucha satisfacción y que esperaba poderlo hacer durante mucho tiempo. Entonces desde muy pequeño tuvo siempre esa necesidad. Qué bueno. ¿Qué pintas, Jorge? Digamos que en mi trayectoria he pasado por diferentes búsquedas. Yo inicialmente empecé con la pintura, ¿sí? Además es bastante particular porque cuando yo hice mi proceso académico en la universidad, realmente la pintura nunca se me dio. Tuve una dificultad enorme con la pintura, tal vez todavía la tengo, pero un poco como un desafío, se convirtió en un desafío y casi que me obligué a pintar, a empezar a pintar. Entonces cuando terminé la carrera empecé a pintar como un ejercicio casi de voluntad. Tengo que encontrarle el tiro a esto y así empecé con la pintura. Inicialmente las primeras pinturas que hacía eran como que tomaba imágenes de mi contexto cultural, concretamente de imágenes de personajes y escenas que veía en la televisión, ¿no? Como que mi generación especialmente, y yo en particular concretamente, nací con un control en la mano, como que la televisión para mi generación fue una cosa fundamental. No leíamos tanto, pero sí veíamos mucha televisión. La lectura llegó después con los años y la madurez después. Y así fue que arranqué. Posteriormente empecé a trabajar como asistente de un artista y él hacía escultura. Entonces en algún punto empezó a aparecer como también la necesidad de lo tridimensional. Y así fue como lo que hice con mi trabajo fue un poco encontrar elementos de la pintura que pudiera llevar a objetos, a cosas, a objetos tridimensionales. Entonces eso fue como otra exploración que tuve. Y actualmente en pintura concretamente tengo pues estas piezas como estas que tenemos aquí, que son una serie de pinturas de herramientas de mi taller. Estos son literalmente son retratos de herramientas que están muy deshechas ya, porque las uso y las reuso y las reutilizo tanto, les saco tanto provecho como es posible, hasta que ya llegan a un punto en que las herramientas simplemente no sirven ya para más. Y antes de ser desechadas hago una pintura. Primero les tomo una fotografía y después esa fotografía las paso a pintura, que es una forma como de conservar la memoria de este objeto tan precioso que es la herramienta. Tengo una fascinación por las herramientas. Qué bueno. Y más que de preservar la memoria del objeto como tal, es una función fundamental en el arte, que es el mayor testigo de los acontecimientos de la humanidad. En repetidas veces en nuestro programa he mencionado el valor que tiene el arte en cuanto a poder documentar esos acontecimientos, eso simple, eso cotidiano, esa idiosincrasia, esas costumbres, esa manera de vivir, y que uno quizás en elementos los ve normales, pero si nos ponemos a detallar uno a uno, ¿cuántos de estos ya no existen? Claro, correcto. Y gracias al arte podemos mantener esa memoria vigente, ¿no? Sí, las obras son como cápsulas del tiempo, sí, que son para el futuro. Las obras de arte resultarán ser como piezas o evidencias de lo que hemos sido como humanidad. Entonces sí.
cálculo rápido, 23 años de trayectoria artística, 20. es una obra ya significativa, exposiciones, colecciones. Hablemos de recuerdos bonitos hoy, de lo que va evolucionando tu obra a principio de una carrera emergente y ahora en una trayectoria mediana y prometedora. Sí, pues creo que las primeras piezas que empecé a hacer con este carácter que te comenté de buscar algo de tridimensionalidad en la pintura, nacieron de una anécdota que he contado pues muchas veces, pero te la cuento a ti. Y es, alguna vez, en ese entonces yo todavía vivía con mis papás y mi taller era realmente la esquina de mi cuarto, ¿no? Entonces en mi habitación tenía mi camita y mis cositas y en una esquina tenía un caballete y ahí era donde yo pintaba. Y un día me levanté a pintar, estaba pintando y pues ese día en particular las cosas no estaban saliendo, ¿no? Como que hay días en que con la pintura peleas un poco, ¿no? Y Sí. no resulta, no sé qué estaba pasando, estaba un poco distraído tal vez. Y llegó un momento en el que al final de la jornada, de la noche, no me salió nada. Fue un día, tenía la sensación que era un día perdido y me dio frustración. Entonces lo que hice fue que bajé todo el caballete, arrumé todas las pinturas, apagué la luz y me acosté a dormir. Al día siguiente ya me levanté pues, como motivado para trabajar y me encontré con que en medio de esta rebeldía, de mi frustración, había volcado uno de los tarros de pintura sobre el lienzo que estaba pintando. Y eso fue, inicialmente pues me dio rabia. Sí. La rabia se convirtió en risa, me pareció una situación de lo más jocosa. Tal vez por la frustración también me reía, pero también después lo que siguió fue la sensación de un encuentro. Uh-huh. Un encuentro, y empecé a entender que en esa pintura que se había derramado, en ese accidente, había una riqueza en el charco de pintura. Como era una pintura espesa, entonces esa pintura tenía un volumen, tenía un brillo, y empecé a reproducir o a hacer como estas ficciones o estos simulacros de accidentes que consistían en hacer ya de forma deliberada y consciente estos charcos de pintura. Qué bueno, un accidente se convierte en una casualidad, no, ¿en qué? En una oportunidad, en un destello estelar. Correcto, sí. Bueno, ¿y cómo te sientes más, como pintando o esculpiendo? Voy y vengo, creo que Sí. voy y vengo, y digamos que es extraño, a veces me cuesta definir un poco mi trabajo porque no hago todo el tiempo pintura y no hago precisamente siempre pintura, pero tampoco lo que hago es precisamente escultura, ¿sí? Entonces ahí estoy como en un punto intermedio entre lo bidimensional y lo tridimensional, entre la escultura y la pintura. E incluso en algunos proyectos como estas fotografías que tengo ahí, hay una búsqueda de encontrar ese punto intermedio e indefinido entre la pintura y la fotografía. Jorge, cuando visito tu estudio y vamos a tener de pronto quizás un detrás de cámaras, veo obra que me invitan como ¿cómo lo digo? A sentirme en un ambiente de construcción del trabajador, ese anónimo, ese que pasa por desapercibido, pero que tiene un papel muy importante de darle protagonismo al cambio urbano de una ciudad. Sí. Hay acá un detenimiento hacia resaltar el obrero, el constructor. Estas piezas, cuéntame un poco. Sí, una de las cosas que yo creo que hago con mi trabajo es reflejar mi interés por el mundo y reflejar también pues mi entorno, ¿no? Sí. Y particularmente siempre me ha interesado como la persona, el ser humano, y he venido haciendo una serie de pinturas que consisten en unas imágenes que tomé de unos obreros mientras estaban trabajando en las obras públicas aquí en Bogotá. Y el asunto es que en ese entonces yo tenía mi taller en el centro de Bogotá, y justo enfrente donde yo tenía el taller, en el andén de enfrente, les habían montado la carpita que ellos montan como para hacer sus actividades, para almorzar y tal. Y pues me empezó a parecer fascinante entender qué ocurría ahí, y cuando llegaba el mediodía pues yo me sentaba a mirarlos por la ventana y empecé a entender que había una cantidad de rituales
y de hábitos de comportamiento que ellos tienen ahí, porque pues el descanso es súper necesario para esta gente que trabaja tan duro. Y hubo varias cosas que me fascinaron. Una de ellas fue que ellos duermen. Y entonces a la hora del descanso, del mediodía, almuerzan y duermen. Y lo que me parecía sorprendente era ver cómo en un ambiente tan caótico, ruidoso e incluso inseguro como lo en la calle, lograban tener un sueño absolutamente plácido. Entonces esa era una de las cosas que me fascinaba y empecé a hacerles unas fotografías un poco a escondidas que después pasé a pintura. Entonces esa parte como del obrero, lo que me interesa es eso, como la humanidad del obrero, ¿sí? Como el hombre que siente sueño, el que come, el que incluso se fuma un cigarrillo, el que juega micro. Eso me parece fascinante. Háblame de los lingotes de oro. Los lingotes de oro es una pieza que se llama No todo lo que brilla es oro, que nace a partir de otra pregunta que me he venido haciendo, y es ¿qué es lo que le da valor a las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el dinero valga lo que vale o que el oro tenga el valor que tiene? Y buscando y estudiando un poco me di cuenta que en el caso concreto del oro, el oro se volvió como una prenda de cambio y un valor, y representaba un valor en la medida que era una materia prima escasa, difícil de obtener, y que podía manipularse de forma que podía convertirse en un objeto que perduraba en el tiempo, ya sea una moneda o un lingote. Entonces me interesa también en mi trabajo utilizar cierta contradicción entre los materiales o entre los materiales y las ideas. Entonces son estos lingotes hechos, los que yo hago, son unos lingotes hechos en papel barato, el papel bond. Sí. Y lo que hago es ponerle hojilla dorada, y la hojilla dorada es la hojilla, es un material que está muy cercano como a las artes manuales, Sí. como a las manualidades, y los dispongo en un espacio como si fuera una especie de reserva de oro. Y cuando tú te encuentras con la obra, da como esta apariencia de algo pesado, como lo es pues, los lingotes reales, pero es todo lo contrario. Entonces hay una contradicción entre el lingote real, que representa riqueza, que representa peso, brillo, valor, riqueza, frente a estos lingotes que yo hago, que son lo opuesto, que son ligeros, livianos, se pueden destruir fácilmente y son súper económicos. Pero lo que guardan de pronto en común es que el procedimiento de trabajo para hacer estos lingotes requiere tal delicadeza que en ese trabajo es donde está su riqueza, es donde está su valor. Vamos a cortes comerciales, ya regresamos. Estamos de vuelta con Jorge Magyarov y bueno, acá encantado de ver procesos, elementos, técnicas diversas. Veo que hay disciplina, hay constancia, de que hay un trabajo que te inspira todos los días intervenir cualquier tipo de elemento, y funciona la alquimia pura de crearlos y volverlos arte. De tus trabajos más recientes, que se me pasa a mí por alto, ¿cuál hoy quisieran mencionar? Hay dos proyectos en particular, pero voy a iniciar por uno que lo he llamado pintura que muta, Sí. que consiste en una serie de fotografías, como en esta intención de tomar que tengo yo de tomar elementos de la pintura y llevarlos como a otros lenguajes. En este caso es la fotografía, y consiste en que simplemente es una butaca, un banco de madera que yo tengo en el taller. Ese banco me sirve no solamente para sentarme, como es obvio, sino lo uso recurrentemente como soporte. Entonces, cuando necesito pintar con spray, por ejemplo, que utilizo mucho pintura en spray, utilizo el banco para poner las cosas que vaya a pintar y las pinto. Pues en ese proceso, con el tiempo, me di cuenta que cada tanto, de forma así accidental, quedaban una especie de pinturas accidentales, no premeditadas, y que cada tanto el resultado accidental de esas pinturas en esos banquitos
tenía una riqueza, había algo que me interesaba. Entonces empecé a tomarle fotografía al banco desde arriba, primero como un ejercicio de preservar esa memoria de ese momento. Claro, al día siguiente yo volví a trabajar y volví a pintar, y eso que había ocurrido ya se desaparecía. Y volvían y caían capas y capas de pintura de forma accidental, y cada tanto volvía a aparecer otro resultado que parecía que era rescatable, que tenía riqueza. Entonces volvía y le tomaba una pintura. Cuando ya hice conciencia de que estaba haciendo eso, cuando me di cuenta que estaba haciendo como este registro en el tiempo de ese material, fue cuando ya lo convertí como en una obra. Entonces la pintura, como te había dicho, le llamo Butaca, pintura que muta, y es un registro fotográfico que le he hecho a esa butaca de los diferentes cambios que ha tenido esa especie de pintura accidental a través del tiempo. Y las primeras fotografías que tomé de ese banco fueron en el 2016, y hasta hoy día sigo haciéndolo. Entonces es una obra procesual que va teniendo un proceso con el tiempo y que va a ir creciendo hasta cuando la butaca esté conmigo. Ese es un proyecto lindo, especial para mí. Quiero hoy elogiar algo de que me estás afianzando, de que definitivamente para la imaginación no hay límite alguna. Independientemente desde el arte, desde cualquier tipo de talento, capacidad, creatividad, es simplemente querer, poder, y lo demás se va dando. O sea, excusas no existen. Y además, uno tiene en su entorno una cantidad como de dispositivos que son facilitadores para la creación artística. Lo veo al menos en mi caso, ¿no? Desde la butaca, el esferito, la bolita de cinta, todos son dispositivos que pueden facilitarte a la producción o a la creación de una obra de arte. Wow. Pasemos al segundo proyecto. El segundo proyecto, aquí tengo estos bloques de ladrillo que están hechos en papel. Tiene cierta cercanía al proyecto de los lingotes, y consiste, ese proyecto se llama Construcción Ligera. Estuvo expuesto hace un par de años en la Bienal de Arte de la Fuga, y consiste en una serie de ladrillos hechos en papel, pero realmente el procedimiento para hacer cada ladrillo es que yo cojo un bloque, lo envuelvo con papel, le hago un frottage, que es esto como este ejercicio que uno hacía cuando era más pequeño, que cogías una moneda, le ponías un papel y le repasabas con un lápiz y quedaba sobre el papel como toda la huella de la moneda. Entonces yo hago un poco lo mismo con el ladrillo que hay envuelto en papel, pero lo hago con sanguinas, con pasteles color ladrillo, y después desarmo, saco el ladrillo y me queda pues un papel que capta toda la textura y toda la huella del bloque, y después lo vuelvo a ensamblar, lo vuelvo a armar. Entonces también hay un juego muy similar al juego que hay en las piezas de los lingotes de oro, donde en apariencia tú te encuentras o ves un objeto que parece ser fuerte, pesado, robusto, pero como que en contraposición a ello lo que realmente tienes es un ladrillo de papel que es súper frágil, delicado, liviano. Y la obra ha ido teniendo diferentes como etapas, y la que te contaba de la Bienal fue que hice 1000 ladrillos de estos, y lo que hice fue que reconstruí un espacio tridimensional que tenía 6 metros por 3 y una altura de 2,50. Wow. Y todo estaba construido a partir de estos ladrillos de papel. Algo que me pareció fascinante en el proceso era que yo no tenía muy claro de cómo iba a funcionar, de si iba a funcionar el asunto. Yo iba a llegar al espacio con mis ladrillos de papel e iba a armar a ver qué ocurría. Me sorprendió mucho ver cómo la solución que encontré en ese momento fue que ponía un ladrillo al lado del otro, y lo único que los mantenía unidos a los ladrillos, a un ladrillo con el que estuviera a su lado, era un pedacito de cinta transparente muy pequeño para mantenerlos unidos. Y a pesar de que era tan liviano y tan frágil esa unión entre los ladrillos, se construyó una estructura pues robusta. Sí. Realmente cuando yo ya construí la estructura me pareció increíble, y un poco yo empujaba como esta especie de pared de papel,
y se mantenía. Sí tenía un movimiento, sí era flexible, sí hacía un cierto vaivén, pero era mucho más robusto de lo que yo mismo había imaginado. Entonces fue muy bonito y fue como una metáfora, como a partir de elementos tan frágiles se puede construir estructuras mucho más robustas. De ahí sale la pieza también, la del nido de papel. Ese nido que hago de papel realmente está hecho con fibras que me sobraron del proceso de cortado del papel para armar los ladrillos. Cuando terminé los ladrillos tenía pues una montaña de este ripio de papel que eran hilachitas muy delgadas de papel, y teniendo como esta intuición de lo frágil, cómo puede armar algo robusto, coincidió en ese momento con una cosa muy bonita, y es que cuando estaba viviendo, en ese momento vivía por aquí cerca, en Chapinero, aquí en Bogotá, y una paloma empezó a hacer su nidito en un voladizo del edificio, y yo la podía ver desde mi ventana. Entonces con mi esposa empezamos a ver todo ese proceso, y pues era fascinante, porque la palomita iba haciendo su nido, pues no solamente con paja, con pasto, sino con un palito de bombombún, con un pedacito de papel, con un plástico. Armaba con elementos pequeños, muy frágiles, y lo mezclaba como con sus propios fluidos. Yo nunca había visto eso. Lindo eso, como el arte también llega y toca, o sea, no pasa por alto ante un ser viviente no humano. Claro. Un animal, un ave. Y era wow. era hermoso, y además pues las palomas tienen pésima reputación, pero para nosotros fue como, no, dejémosla que haga su nido. Le seguimos todo el proceso hasta que puso los huevitos, empolló, y ese pollito que nació, esa palomita, ya incluso volaron y dejaron el nido ahí. En ese momento estaba pasando por ver ese proceso. Entonces entendí que lo que podía hacer con ese ripio de papel era algo similar, era construir a partir de esta cosa tan frágil un objeto más robusto. Qué bien. Jorge, pregunta cliché, respuesta diferente. ¿Qué es el arte para ti? El arte es la forma en cómo yo me acerco al mundo, cómo yo investigo el mundo. El arte es un lenguaje a través del cual defino lo que soy, que al final se convierte en lo que somos también, y es el vehículo con el cual puedo crear como estas evidencias, estas piezas de evidencia para el futuro, que nos permita estudiarnos también como especie y como sociedad. Qué bien. Jorge, ¿dónde podemos encontrarte? Por redes sociales, estoy especialmente en Instagram como Jorge Magyarov artista. Como pues ahí está toda mi información. Pronto estará también la página web. En este momento la tengo en construcción, la estoy reestructurando, pero también pronto estará. Para cuando esté pueden entrar www.jorgemagyarov.com, y pues ahí sobre todo me encontrarán. Qué bien. Jorge, gracias por darnos a conocer tu vida y obra. Yo muchas gracias a ti, y bueno. Bien. Te invito a que despidas el programa. Bueno, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de escucharme, y los invito a que sigan conectados al canal, porque tienen entrevistas y programas maravillosos. Y juntos sigamos haciendo más arte, más ciudad. Chao, chao.